detalle en uno de nuevo. En este video voy a explicarles una breve introducción al uso de las herramientas que nos ofrece Inventor, especialmente a la distribución y a la forma que tienen las herramientas. Por un lado, vamos entonces a aprender algo sobre diseño paramétrico, a distinguir el diseño paramétrico y no paramétrico, a, digamos, reconocer esa interfaz gráfica y a reconocer los distintos tipos de archivos con los que trabaja Autodesk Inventor 2020. Para empezar, entonces, ¿cuál es la diferencia entre diseño paramétrico y diseño no paramétrico? Entonces, vámonos a un ejemplo práctico de una vez. Entonces, tenemos a la izquierda, tenemos un modelo diseñado paramétricamente, a la derecha tenemos un modelo diseñado de forma orgánica. La diferencia fundamental es que cuando yo hablo de diseño paramétrico, estoy hablando que la construcción y el control del modelo 3D pasa por un proceso en el que yo debo manipular esos parámetros de diseño, que podrán ser, como hablaremos de ello más adelante, restricciones dimensionales o restricciones geométricas. Entonces vemos que para la construcción de la pieza, que comienza como un par de rectángulos superpuestos, esos rectángulos están descritos con algo que llaman dimensiones, y esas cotas que me indican que un rectángulo tiene 300 milímetros de largo, tiene 90 de ancho, el otro tiene 170 milímetros de largo, 70 milímetros de ancho, y en que entre ambos hay 105, pues una inclinación de 105 grados. Esas son restricciones dimensionales, pero también puedo tener restricciones geométricas, como que cada uno de los rectángulos pues va a tener en cada uno de sus lados pues formando ángulos de 90 grados. Entonces vemos que el proceso de modelado de la pieza, como la muestran al final, pasa por controlar cada una de esas dimensiones o cada una de esas restricciones geométricas e ir aplicando operaciones sucesivas. Cada vez que yo quiero hacer un cambio, entonces no va a ser un cambio arbitrario, va a ser un cambio que tiene que ver en la restricción geométrica o en la restricción dimensional y que está motivado por alguna necesidad o algún requisito de diseño en particular. Entonces, si yo necesito cambiar el ángulo que hay entre los dos rectángulos, que me van a formar pues como el cuerpo de la pieza, no será porque es una decisión aleatoria, sino porque realmente la necesito o es obligatorio por el diseño que yo estoy construyendo. Listo. Entonces, que quede claro, el diseño paramétrico está basado obviamente en parámetros de diseño. ¿Qué pasa con el modelo orgánico como el que vemos a la derecha? Con el que ustedes seguramente se habrán acercado cuando van al cine a ver alguna película con efectos especiales que involucra modelos 3D que están en movimiento. Entonces, en ese tipo de modelado, lo que se hace es que el artista, ya no se trata de un ingeniero propiamente, aunque seguramente traen ingenieros, pero normalmente son artistas que están dedicados a hacer este tipo de trabajo, parte de un bloque de arcilla como análogo a la arcilla, pues digamos en la vida real, pero un bloque digital de arcilla, y usando herramientas digitales que ofrecen este tipo de programas como ZBrush, como Blender, puede empezar a esculpir el modelo de acuerdo pues a una imagen de referencia, muy similar a como se haría utilizando pues el material concreto. La diferencia de eso es que los cambios que hace el artista pues vienen dados no por exigencias de diseño, sino por exigencias de visualización, de cómo quisiera que el director de la película o la persona que está encargada de esta forma, pues la forma final que va a tener el modelo, pues quisiera que se viera. Entonces vemos que ese modelo precisamente parte de un modelado a través de un programa que se llama ZBrush, que me permite esculpir y que luego ese modelo incluso lo puede uno llegar a imprimir como lo estoy mostrando en este momento, imprimir en 3D. Ambos son diseños, ambos me permiten generar material, un archivo que es, digamos, útil y que yo puedo manipular con diversos programas, pero el flujo de trabajo del modelado paramétrico al modelado no paramétrico pues va a radicar en esa pequeña diferencia, que el modelado paramétrico es muy ingenieril y tiene una serie de pasos muy concretos y que va a depender de esos cambios o esa manipulación de esos parámetros de diseños en términos de dimensiones, en términos de restricciones geométricas. Bien, habiendo dicho esto, entonces ahora sí nos vamos a meter con Autodesk Inventor 2020. Este software es un software CAD, que significa Computer Aided Design, que me permite facilitar mucho el proceso de dibujo, de modelado, de simulación de ciertas propiedades físicas que van a tener los sistemas que vamos a construir, y que son muy útiles porque, como hablaba en videos anteriores, la posibilidad de yo probar antes de construir un modelo final me garantiza que no tengo que desperdiciar recursos construyendo prototipos, sino que el prototipo que va a construir va a ser casi que
para corregir ciertos defectos puntuales y puede ser un producto muy seguramente más adelante, muy rápidamente. Entonces, cuando ustedes vayan a abrir el programa, lo pueden hacer a través del icono que aparecerá en su escritorio, Autodesk Inventor Professional, o desde el botón de inicio de Windows pueden buscar el Autodesk Inventor Professional 2020. Yo en particular instalé la versión en inglés porque es mucho más sencillo encontrar, o se encuentran mayor cantidad de recursos en inglés que en español, y además pues los errores que arroja casi siempre es más sencillo depurarlos si uno los busca en Google o en los foros de usuarios pues de Autodesk Inventor en inglés que en español. Entonces vemos que la primera vez que nos abre el programa puede que tarde un poco en cargar los archivos. Si tiene un disco de estado sólido, seguramente esto será mucho más rápido. Es decir, si usted tiene instalado un sistema operativo y sus programas en el disco de estado sólido, funcionará mucho más rápido que si lo tiene en disco mecánico. Si tiene el disco mecánico, un poco de paciencia la primera vez, puede demorarse hasta 3 minutos en abrirlo, pero una vez lo abre, pues ya ha cargado todo en memoria, entonces ya no hay problema. El programa, esta ventana, que es la ventana que siempre lo va a recibir, está dispuesta como en varias partes. Entonces tenemos un área que dice nuevo para crear un nuevo documento de pieza, de ensamble, de dibujo pues, o plano y presentación. Tenemos un área más pequeña a la derecha que tiene que ver con los proyectos y los archivos de proyectos que hayamos configurado, que en este momento pues hay dos tipos de archivos de proyectos: el proyecto default por defecto y el de Inventor Multicraft Project, que me van a facilitar la manipulación de ciertas piezas que uno usa frecuentemente. Entonces más adelante vamos a configurar un archivo de proyecto para facilitar cuando vamos a abrir o a buscar los archivos con los que trabajamos usualmente, será pues muy útil este archivo de proyecto. Y en la parte de abajo tenemos documentos recientes. Entonces aquí se van a ir acumulando los archivos que vayamos realizando de piezas, de ensamble, de presentaciones, etc. Cualquier archivo que hagamos aquí va a aparecer, a menos que en la configuración pues le indiquemos al programa que no nos muestre este tipo de archivos. En la parte superior entonces tenemos una cinta y tenemos varias pestañas. Entonces por ahora tenemos una cinta que se llama una pestaña que se llama File, que me despliega una cinta en donde vamos a encontrar los botones o los iconos que usualmente aparecen para los programas de diseño, que son el nuevo, abrir, proyectos, el home, etcétera, ¿cierto? O sea, estos son los iconos que encontraríamos en cualquier programa: crear un nuevo archivo, abrir un archivo que ya estaba previamente realizado y administrar los proyectos que queramos en el sistema. Por ahora no nos vamos a preocupar de eso, voy simplemente a pasar rápidamente por las herramientas que hay disponible en este entorno. En Tools, en herramientas, entonces vemos que aparece un icono de aplicaciones, de opciones de la aplicación, que ese será el que más me interesa. Habrá otros iconos, pero no me voy a preocupar de ellos por ahora. Y en colaboración, bueno, esto es un entorno en el que no nos vamos a ocupar. Por ahora solamente me interesa que reconozcan la pestaña File, en donde dice New, Open y Projects, ¿sí? Nuevo, abrir y proyectos, y en Tools de pronto este botón de Application Options. Listo. Cuando hago clic sobre la I de Inventor, el icono que está en la esquina superior izquierda, entonces va a aparecer algo similar. Va a tener el mismo botón de nuevo, el mismo botón de abrir, van a estar desactivados Save, Save As, bueno, guardar como, etcétera, porque por ahora no tengo ninguna pieza abierta, ningún documento abierto, entonces no habrá como nada que organizar. Listo. En la parte de arriba vemos que hay unos iconos más pequeños que son como shortcuts, como accesos directos a ciertas funciones, como el nuevo nuevamente y el abrir. Pues lo repiten muchas veces porque son funciones y procedimientos que uno usa continuamente. Entonces siempre es bueno tener claro en dónde puedo yo hacer clic para abrir cualquiera de estas opciones. Listo. Entonces en esta ventana es la que nos recibe cuando iniciamos el programa. Y para explicarles los siguientes, la interfaz completa, pues como en un archivo más realista, entonces vamos a abrir un documento nuevo, y eso lo hacemos haciendo clic sobre el icono de New, pues nuevo, o haciendo clic sobre el menú desplegable, sobre la flecha que está debajo del icono, y haciendo clic sobre nuevo. Cualquiera de los dos pues nos va a abrir la información. Y en este momento, digamos que están las plantillas para el estándar inglés, pero yo quisiera abrir las plantillas para el estándar métrico. Recuerden que
de acuerdo a lo que vimos en un video anterior, el sistema métrico, el sistema inglés, pues tiene una manera distinta de visualizar ciertos aspectos gráficamente, y en cuanto a las unidades, pues el sistema inglés trabaja con pulgadas y el sistema métrico trabaja con unidad de longitud, milímetros. Entonces es mucho más fácil comenzar con un archivo que ya venga predefinido, una plantilla que ya venga con esos aspectos configurados, que comenzar pues a configurarlos todos desde cero. Entonces aquí hacemos clic sobre la flecha que está al lado de la carpeta para desplegar el árbol y seleccionamos la carpeta metric, y en metric vemos que el programa me permite crear estos tipos de archivos. Archivos de pieza, que están en la parte de arriba, que terminan en extensión IPT, Inventor Part. Archivos de ensamble, que son varios cubitos apilados, pues como haciendo referencia a que ensamblar es juntar. Tienen extensión IAM, Inventor Assembly. Y archivos de plano, que tienen extensión DWG de Drawing o IDW, que es Inventor Drawing. La diferencia es que Inventor es compatible o genera archivos que se pueden exportar a AutoCAD, y el formato AutoCAD es por defecto DWG. Y al final tenemos un tipo de archivo que se llama de presentación, que será el IPN. Entonces por ahora nos vamos a ocupar únicamente de los archivos de pieza. Vamos a trabajar, pues, digamos, gran parte del semestre en los archivos de pieza, y eventualmente vamos a empezar a migrar los archivos de ensamble cuando empecemos a tener varias partes para juntar. Entonces en los archivos de pieza vamos a abrir un nuevo documento, estándar milímetros, ¿sí? Que digamos me facilita, ya viene con los parámetros para trabajar con una norma ISO milímetros. Entonces yo simplemente hago clic sobre la pieza, hago doble clic para abrirlo, o hago clic en el botón de crear para poder generar el nuevo documento con base en esta plantilla estándar. Va a cargar entonces un espacio de trabajo pues en blanco, limpio. No tiene que ser el caso, porque yo puedo tener una plantilla con algún tipo de información previa, pero por ahora pues digamos tenemos una plantilla en blanco, entonces está bien. Son varios iconos, sí, van a reconocer que van a tener muchas herramientas, y en la medida en que vamos avanzando en el curso pues van a ir viendo la utilidad de esas herramientas, y van a ir viendo que no están apabullando, pues como ver todo ese montón de información. Por ahora voy a revisar es más o menos cómo está distribuida la información, qué tipo cómo se distribuirían los iconos en ciertos casos. Entonces vemos primero que, similar pues a la ventana de inicio, esta ventana está distribuida en pestañas. Entonces tengo una pestaña de File que está de color naranjado, diferente, y varias pestañas que se van apilando pues una tras otra, y cada una de las pestañas digamos que me abre una cinta diferente. Entonces en la pestaña en este momento me encuentro ubicado sobre la pestaña de modelo 3D, 3D Model, y veo cuáles son los comandos o las herramientas que están desplegadas por defecto en esta pestaña de 3D Model. Entonces todo esto que estoy marcando aquí se llama ribbon, o se llama cinta. Entonces toda esta cinta va a contener distintas herramientas que tienen que ver con el nombre de la pestaña, que se llama modelo 3D, y a su vez la cinta va a estar distribuida o particionada en grupos de trabajo. Entonces vemos que en la parte de abajo aparece cómo se llama el grupo de trabajo que agrupa estos comandos en particular. Entonces vemos que hay un grupo de comandos que se llama create, un grupo de comandos que se llama modificar, modify, explorar, work features, pattern, create freeform, etc. Entonces cada uno de esos grupos de trabajo pues digamos que le facilita al diseñador, a ustedes, recordar qué es lo que quieren hacer. Entonces digamos, si yo quisiera generar material, entonces yo sé que estoy hablando de crear. Si yo quisiera modificar una característica o el material que ya está hecho, entonces estoy hablando de modificar. Entonces quiero hacer un agujero, un filete, quiero combinar, quiero aplicar un espesor. Eso lo hago por ejemplo con los comandos de modificar. Quiero crear una forma libre, entonces va a haber un grupo de comandos que se haya de modificar. Ahora hay algunos iconos que tienen una función adicional, y es lo que llama un drop down menu o un menú desplegable. Entonces por ejemplo en este icono de caja del comando que se llama, del grupo de comandos de forma libre, cuando yo me paro sobre ese icono se me van a desplegar una serie de iconos dentro de esto. Similarmente, por ejemplo aquí en modificar, usted se para y cuando hace clic sobre modificar, sobre la flecha va a aparecer pues unos iconos adicionales que no se veían antes. Aquí en Start to Sketch, iniciar boceto o crear boceto, entonces me van a aparecer dos tipos de boceto, bocetos 2D o bocetos 3D. Entonces a veces es necesario que usted haga clic sobre esa flecha adicional para obtener como más la cantidad completa de herramientas que estarían agrupadas bajo esa categoría. Esos entonces son lo que es la pestaña, la cinta, los grupos de trabajo y los menús desplegables para ciertos casos.
En la pestaña File, entonces vamos a empezar a reconocerlas, a recorrerlas uno por uno. En File, entonces voy a encontrar lo mismo de lo que hablamos en la ventana de inicio. El botón de nuevo, el botón de abrir, guardar como, exportar, administrar, propiedades del archivo y en opciones. Listo. Ahora más adelante, pues digamos, vemos ciertas opciones que me interesa que ustedes revisen. Pero este menú de File, el menú archivo, es el menú típico que van a encontrar en cualquier programa, pues. La siguiente pestaña entonces es 3D Model, modelo 3D, entonces me sirve para yo generar modelo, para yo crear material a partir de un boceto. Por ahora pues no tengo ningún boceto creado, entonces pues no hay nada todavía que se pueda ver claramente. Repito nuevamente, los iconos están distribuidos en la cinta, en grupos de trabajo, y eventualmente algunos iconos tendrán un menú desplegable para, digamos, mostrar iconos avanzados o que estén relacionados con ese icono en particular. La siguiente pestaña se llama Sketch Boceto o abocetado, y en esta entonces van a encontrar todas las herramientas de dibujo. Entonces la herramienta de línea, de círculo, de arco, rectángulo, etc. Van a ver, dependiendo del entorno o el subentorno en el que estén, que hay ciertas partes del programa que aparecen en gris, están desactivadas. Entonces en este caso tenemos el grupo de comandos de modificar, de pattern, de constraint, de insert, de format, están todos desactivados porque pues no tenemos hasta ahora nada que modificar pues como de bocetos, entonces pues obviamente van a estar desactivadas. Siguiente es anotar. Entonces anotar me permite agregar anotaciones sobre los modelos que yo estoy generando. Eso es para la parte de documentar. Recuerden que una parte importante del modelo, del dibujo de ingeniería y el lenguaje gráfico es la capacidad que yo tengo para llevar un registro. Entonces en esta pestaña yo voy a llevar un registro de ciertas características que me interesa resaltar en ese modelo que yo estoy construyendo. En inspeccionar voy a medir ciertas propiedades que tiene mi objeto, entonces volúmenes, áreas, longitudes, por ejemplo. Cuando tenga el sólido, pues voy a poder hacer esto. Y cuando tenga, por ejemplo, objetos como superficies, voy a poder medir ciertos tipos de análisis especializados para superficies que me van a dar idea de las curvaturas o cómo manipularlas pues más finamente. En Tools voy a encontrar herramientas y especialmente me interesan estos dos botones, Application Options y Document Settings. Entonces el Application Options será como el opciones de todo el programa, preferencias del programa, y el Document Settings serán las preferencias de ese documento en particular. Entonces yo quiero cambiar algo para esta plantilla o este documento en particular, lo hago a partir del botón Document Settings. Si yo quiero cambiar algo para todo el programa, por ejemplo el motor de render, los colores que van a manejar todos los bocetos, lo que va a suceder cuando yo abra por primera vez un archivo de pieza, eso lo voy a manejar de este botón. Listo, que ahora más adelante pues lo reviso, pues vuelvo a él para explicarle ciertos aspectos. En Manage, entonces aquí voy a administrar lo que tiene que ver con propiedades de las piezas especialmente, y aquí vamos a encontrar un botón que se llama Styles Editor, que va a ser muy importante cuando hablemos de los estilos, especialmente en la parte de los planos. Creo que ese es como el icono más importante, la herramienta más importante que vamos a encontrar acá. Tal vez Make Part para generar partes a partir de operaciones que tengamos en nuestras piezas. En View voy a obtener pues como las herramientas para manipular la visualización del sólido, pues del modelo que estoy construyendo. Entonces Visual Styles, por ejemplo, me permite cambiar cómo lo voy a ver de modo realista, shaded with edges, shaded with hidden edges, dependiendo de lo que yo quiera o de lo que yo quiera visualizar en mi modelo. Entonces yo voy a elegir algún tipo de visualización aparte de este botón. Voy a elegir si quiero que mi modelo se presente con alta calidad, pues bordes muy suavizados, smooth edges, o si quiero mejorarle el desempeño. Entonces en el caso de que la máquina en la que esté trabajando tenga prestaciones un poco limitadas, podría activar la opción Performance para que así la máquina pues no se vea tan bonito, pero funcione pues digamos fluido. Voy a tener las herramientas que me permiten cambiar la visualización ortográfica, o si quiero en perspectiva, si quiero activar las texturas, si quiero activar las sombras en el plano, etc. Y bueno, voy a tener las herramientas para poder mover el área de trabajo. Ya voy a hacerlo a través de un ejemplo pues como más claro. En Environments tengo acceso a otros entornos de trabajo para hacer ciertas tareas como de simulación, como el análisis de esfuerzos, por ejemplo, para ver las librerías de partes que me ofrece el programa, para administrar una impresora 3D, por ejemplo.
para eso me serviría este entorno. Y tenemos al final la pestaña Get Started, que pues digamos vuelve a presentar los botones de nuevo, abrir, proyectos, etcétera. Tienen los tutoriales que también pues son muy útiles para aprender a manejar el programa. Y al final tenemos la pestaña de colaborar, que me permite, digamos, interactuar en la nube para yo subir documentos a la nube de Autodesk. Entonces voy a regresar a la primera pestaña de 3D Model. Esa es más o menos como una revisión rápida de lo que componen las herramientas a grosso modo de Autodesk Inventor. En la medida en que vamos avanzando en el curso, pues vamos a ir enfatizando en todas esas herramientas que va a tener el programa. En la parte superior van a ver que se repiten nuevamente los iconos de nuevo, los iconos de abrir, el icono del disquete para guardar, para deshacer y rehacer los archivos, el home que me lleva nuevamente a la ventana de inicio. Tengo estos que se llaman, este par que se llama el de materiales y el de texturas. Listo, que para yo cambiar la textura y el material del objeto que yo estoy modelando y tener una visualización mucho más realista. Y estas dos paleticas, pues estos dos ruedas de color que son para cambiar los colores de el material que yo estoy mostrando en este momento. Adicionalmente tengo este Quick Menu que me permite agregar el Quick Access Toolbar, que me permite agregar iconos adicionales a esos que yo tengo aquí arriba y que normalmente pues voy a usar, o que yo pienso que voy a usar con mucha frecuencia en mi flujo de trabajo. Así como viene el programa, casi nunca tenemos que hacerle pues digamos mayores cambios. Eventualmente cuando vamos avanzando en el uso de ciertas herramientas y usted nota que la va usando con mucha frecuencia, puede agregarla en esa barra superior en la Quick Access Toolbar. Ahora voy a mostrarles con un modelo cuáles herramientas están involucradas a la hora de yo visualizar, es decir, rotar, hacer zoom, hacer cambios en los modelos cuando yo los tenga creados. Entonces para ello esto lo voy a explicar con más profundidad en un video posterior. Por ahora simplemente voy a crear un boceto, voy a elegir un plano cualquiera y en ese plano vemos que una vez yo entre en otro entorno de trabajo, entonces se me va a activar en la parte superior ese entorno en particular señalándome la pestaña que se pone en azul. Entonces me dice, entraste a hacer un boceto, por lo tanto tienes activas todas las herramientas de boceto. Una particularidad de esta interfaz es que cuando yo dejo el cursor sobre alguna de las herramientas, durante un tiempo me va a aparecer un menú desplegable, un título o un texto desplegable que me permite dar más información sobre eso, sobre esa herramienta en particular. Entonces, por ejemplo, aquí en línea, si yo dejo mi cursor sobre el icono de línea, me va a aparecer como algo más completo sobre lo que hace el comando de línea. Por ejemplo, lo mismo para el comando de generar circunferencias, de arcos, etc. Voy a generar un círculo desde el centro. Como estoy dentro de un subentorno, entonces pues tengo que hacer clic sobre Finish Sketch en este caso para terminar el boceto. Ahora, y voy a terminar generando un material muy rápidamente en este tipo de, a partir de ese boceto. Cuando yo tengo material en mi área de trabajo, que va a ser todo este rectángulo de color gris que aparece acá, este material puedo entonces manipularlo en la manera como lo voy a visualizar. Entonces yo lo puedo arrastrar haciendo clic sobre el botón de la mitad de mi mouse. Listo. Sobre el scroll button, teniéndolo presionado, puedo arrastrar el modelo. Puedo rotar el modelo presionando simultáneamente la tecla Shift de mi teclado y el botón del scroll. Puedo rotar mi modelo. Puedo hacer zoom moviendo el scroll hacia adelante o hacia atrás. Puedo hacer zoom sobre mi modelo. Y en la medida en que yo voy cambiando la orientación de este objeto digital en el área de trabajo, pues van a ver que va cambiando la orientación de un cubo que se llama View Cube, que me permite posicionarme en los planos principales para yo saber con respecto a esos planos principales cómo lo estoy viendo. Entonces en este caso puedo hacer clic sobre alguna de las caras del cubo y entonces voy a visualizar mi modelo como si estuviera viendo la cara derecha de ese cubo, como si estuviera viendo la cara frontal del cubo, la cara izquierda, la cara trasera. Si hago clic sobre las flechas inferiores y superiores, entonces voy a la cara superior y voy a ver la cara inferior. Puedo rotarlo en torno al eje, etcétera, etcétera. Y si hago clic sobre la esquina del cubo, voy a ver un tipo de visualización que se llama isométrica.
Ahora, aquí en esta menú que aparece flotante, tengo más opciones para poder manipularlo. Entonces yo puedo hacer un pan, pues como desplazar mi objeto haciendo clic sobre la manito. Puedo rotarlo haciendo clic sobre el icono de orbit, listo, o rotar pues free orbit. Entonces si yo hago clic sobre o adentro del SID, de la circunferencia, voy a rotarlo en torno a un punto fijo. Si yo hago clic afuera de la circunferencia, miren que va a cambiar el icono. Adentro tiene un icono como de rotación, afuera tiene un icono como únicamente rotar en ese plano en particular. Entonces voy a rotar mi modelo en ese plano en particular. Tengo la opción de que me muestre una cara en particular, y si quiero ver más opciones, aquí aparece un pequeño flecha que me permite agregar distintos tipos de opciones que no están en el menú flotante predeterminado. Listo. Entonces básicamente el View Cube y estos botones que aparecen aquí en este menú flotante me permiten cambiar la visualización o manejar como la visualización de este modelo, correcto. Ahora, en la parte izquierda vemos un árbol de operaciones del cual lo hemos hablado hasta ahora. Este árbol de operaciones es una serie de los pasos que se han hecho para tener ese modelo en particular. Como este es un software CAD paramétrico, entonces para cada uno de los pasos en particular va a aparecer una entrada dentro de este árbol de operaciones. Entonces cada vez que hagamos un nuevo boceto, una nueva operación de generar material, de quitar material de forma libre, etcétera, va a aparecer siempre sobre ese árbol de operaciones. Y aparte de eso es secuencial, es decir, hago una operación, siguiente hago otra operación, siguiente hago otra operación. Para devolverme tengo entonces que empezar a editar las operaciones anteriores. Si hay una operación al final que depende de una que esté intermedia y yo cambio esa operación intermedia y el cambio es drástico, entonces puedo afectar todo el modelo hacia abajo. Este paradigma de diseño, pues digamos que, por ejemplo, hay otro tipo de CAD como Solid Edge que tiene un modo de trabajo que se llama síncrono, en el que yo puedo hacer cambios y no tengo un árbol de operaciones como tan rígido, como secuencial, sino que lo tengo como todas las partes se actualizan simultáneamente. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. En el caso pues del trabajo del paradigma de trabajo de Inventor, ese es muy clásico, es muy a la antigua, pues entonces simplemente hago una operación y sobre esa continúo trabajando. Este árbol de trabajo entonces me muestra en el nombre de la pieza. En este caso pues no le he puesto nombre a la pieza, Part 2. Me aparece también en el título de la barra de título de la ventana. Entonces me aparece Part 2, no le cambié el nombre. Una vez le cambié el nombre, va a cambiar aquí, va a cambiar acá. Me aparece una primera carpeta que me muestra los cuerpos sólidos que yo estoy creando. Me aparece una segunda categoría que se llama View, las vistas con las que estoy trabajando. Entonces hay distintos tipos de vistas: vista frontal, superior, derecha o de perfil, y vista isométrica. Y tengo una carpeta que se llama Origin. La carpeta Origin me va a mostrar los planos principales. Cuando yo paso el cursor por esa carpeta, por los contenidos de esa carpeta, plano YZ, plano XZ, plano XY, el eje X, eje Y, eje Z, center point, punto de origen, entonces van a ir apareciendo esos elementos en la pantalla, en el área de trabajo. Listo. Yo puedo activarlos o desactivarlos, luego veremos pues cómo se hace cuando generemos una pieza formalmente. Y me aparecen las operaciones que empiece a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí dice que tengo una extrusion 1, tengo una extrusión número 1 que está basada en el boceto número 1, por ejemplo. Entonces, este árbol de operaciones o Model Browser es el que me guarda como toda la historia de lo que ha sucedido con mi modelo, y siempre termina con esta categoría que se llama End of Part, que esa categoría incluso pues yo puedo cambiarla. Volviendo al área de trabajo, veo que aquí aparece en la parte inferior los vectores que me rigen pues como los planos principales, el X, el Y y el Z, y eso me permite pues como conocer la orientación que yo tengo en el modelo en este momento, ¿cierto? Más abajo aparecen en la pestaña el documento que tengo abierto. En el caso de que tengan más documentos abiertos, pues van a aparecer aquí apilados simultáneamente, y me van a aparecer unos avisos en esta última parte, en todo el fondo del programa, que es información sobre lo que yo estoy trabajando en el momento, ¿correcto? Ahora, el programa depende mucho del uso del clic derecho para yo hacer cambios. Entonces, ¿eso qué significa? Voy a
poner esto en esta visualización, si yo quiero hacer un cambio sobre este modelo en particular, por ejemplo, voy a hacer clic sobre alguna parte del área de trabajo y hago clic derecho y me aparece este tipo de menú. Este tipo de menú entonces tiene varios botones y yo, digamos, los botones que aparecen aquí son en función de una personalización que uno puede realizar. Yo puedo cambiar los tipos de botones que me aparecen por defecto. Los que aparecen acá son los que uno más usaría. En el caso que yo haga clic sobre cualquier parte del área de trabajo. Si yo hago clic directamente sobre el modelo, entonces van a cambiar los botones que me van a aparecer. Es decir, los botones cambian dependiendo del contexto que yo esté seleccionando. Voy a hacer algo acá. Este es otro tipo de menú que me aparece. Un cuadro de diálogo diferente en el que yo estoy o puedo tener como la opción de cambiar los parámetros de diseño de la operación que estoy haciendo. En este momento estoy haciendo, por ejemplo, una extrusión, entonces puedo cambiar cómo quiero extruir el boceto que estoy realizando hasta ahora, cuál va a ser la distancia, pues el espesor que va a tener esta extrusión, puedo cambiar algunas propiedades avanzadas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una manera de yo visualizarlo. Listo. Entonces, con esto hemos cubierto las principales características gráficas del programa, que por ahora no tienen mucho sentido para ustedes porque no hemos hecho nada en concreto en particular, pero que desde ahora pueden empezar a identificar la forma que tienen esos iconos, el uso que podrían tener en ocasiones posteriores y la distribución que van a tener pues como en toda la interfaz. Para terminar esta parte, entonces quiero mencionar el uso del menú que se llama en Tools, en Application Options. Pueden cambiar, por ejemplo, aquí en esta opción de Application Options son las preferencias del programa. Entonces estas preferencias del programa me permiten cambiar pues como el comportamiento en general del programa que va a tener. En la pestaña de general, por ejemplo, pueden cambiar el nombre de usuario, pueden cambiar el tipo del texto que va a tener y otros aspectos que en la medida en que vamos avanzando pues vamos a irlos modificando para que sea mucho más fácil el uso del software. Vamos a tener distintos aspectos, pero aquí hay uno que me interesa. En Colors, por ejemplo, pueden cambiar la configuración del esquema de colores, cambiar el tipo de fondo y la manera como se muestran las líneas que aparecen en el programa. Pero en especial me interesa el que se llama hardware. En el hardware entonces ustedes pueden cambiar qué es lo que quieren darle prioridad, si a la calidad del modelo, pues en caso de que tenga una tarjeta gráfica externa, o quieren darle prioridad a la fluidez en el uso del software, el performance, o sea que sea mucho más rápido, así no se vea pues como tan espectacular, ¿cierto? Esta opción que llama Software Graphics deberían pues seleccionarlas cuando usted no tenga pues una tarjeta gráfica o ni siquiera reconozca la tarjeta gráfica integrada del procesador. En el caso de los usuarios que tengan tarjetas Nvidia, por ejemplo, pueden cambiar o pues digamos en la configuración del panel de control de Nvidia pueden hacer que, voy a mostrarles cómo lo tengo configurado en este momento. Yo tengo una tarjeta Nvidia 1050 Ti, una GTX 1050 Ti, y esa tarjeta aquí en Manage 3D Settings pueden cambiarle en Program Settings como una personalización para el programa que ustedes quieran conectar con la capacidad de renderización pues, de procesamiento de la GPU. Aquí debería aparecer el programa. Si no aparece el Autodesk Inventor, entonces le pueden hacer en agregar, y en agregar pueden buscar el Autodesk Inventor en el programa, pueden agregar el programa seleccionando, y digamos que aquí las cosas que pueden cambiar es por ejemplo el anti-aliasing, para que los modelos se vean como mucho más bonitos y entonces así pues, o sea, el modelo cuando se genere se vea pues como mucho más espectacular. Yo creo que realmente no usa fuertemente ningún otro de esos parámetros que no recuerde, pero igual pueden probar pues como cambiándolo. Y lo otro es que desde Windows pues obligan a que Windows procese ejecute el programa usando también la tarjeta gráfica, para que así pues aprovechen como al máximo esa capacidad de procesamiento de la tarjeta gráfica. Listo. No voy a aceptar los cambios. Hasta ahora entonces, ¿qué vimos?
la distribución de los iconos, más o menos para qué servía cada icono, cuando empezamos a trabajar con un modelo, cómo es la forma en la que se puede visualizar el modelo, qué tipos de menús pueden salir y cómo manipular cada uno de esos menús. En siguientes videos entonces vamos a hacer un flujo de trabajo muy rápido de en qué consiste generar material para empezar a trabajar con esto. Y más adelante vamos a centrarnos en la parte del abocetado, es decir, cómo dibujar, cómo volverse expertos en dibujar en este software CAD.